Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Hola amigos y amigas. Una noche, un anciano indio cherokee le contó a su nieto la historia de una batalla que tiene lugar en el interior de cada persona. Le dijo: dentro de cada uno de nosotros hay una cruel batalla entre 2 lobos. Uno de ellos es un lobo violento, malvado, lleno de ira, lleno de agresividad. El otro es todo bondad, amor, alegría y compasión. El nieto se quedó unos minutos pensando sobre lo que el abuelo le había contado y finalmente le preguntó: dime una cosa, abuelo, ¿cuál de los 2 lobos ganará? Y el anciano indio le respondió: aquel al que tú alimentes. Ciertamente es muy sabia esta reflexión. Nosotros tenemos que alimentar siempre sentimientos y pensamientos positivos, ya que no somos lo que pensamos que somos. Lo que pensamos, eso somos. Nuestros pensamientos hacen que muchas veces nos definamos. Nuestra vida fundamentalmente es obra de nuestros pensamientos. Por eso, ¿qué pensamientos alimentamos? Sobre todo desde este Evangelio, ¿qué pensamientos alimentamos en relación con los demás? Nosotros pensamos que el amor debe ser siempre correspondido. Nosotros estamos habituados a la reciprocidad, a la ida y vuelta. Y entonces pensamos que, bueno, si yo doy, tengo que recibir. Ciertamente hay amores en los cuales existe esta reciprocidad. Por ejemplo, el amor de la pareja, el amor de los amigos, son amores que merecen reciprocidad. Sin embargo, hay otra manera de amar que en la Biblia es el agapao, el verbo agapao, que es el amor gratuito, el amor incondicional. Justamente en el Nuevo Testamento aparece muchas veces este verbo y justamente nos está hablando de otra capacidad de amar. Habíamos escuchado el domingo pasado la interpretación de Jesús de 4 textos de la Torá que es la ley de Israel. El Evangelio de hoy nos va a presentar otros 2 textos, otros 2 ejemplos. El primer ejemplo se refiere a la manera nueva de hacer justicia. Y entonces vamos a ver de qué se trata esta manera nueva de hacer justicia. En las sociedades arcaicas, donde no existía, podríamos decir, este poder estatal capaz de mantener un orden, se recurría entonces a la venganza, a la represalia sin límites. Por eso, para poner un límite a estos excesos, la Torá, o sea, la ley de Israel,
había establecido esta ley que nosotros le llamamos la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Por lo menos esta ley ya pone un límite a ciertos excesos que se cometían. Gandhi decía, si seguimos con esto del ojo por ojo, ciertamente dentro de poco la humanidad va a quedar ciega. Bien sabemos, la violencia siempre engendra violencia. Jesús no la considera abolida esta ley, pero propone ir más allá de esta justicia rigurosa e intenta entonces afrontar el problema de la violencia de otra manera. Y por lo tanto, entonces, en vez de hacer violencia al hermano, debemos estar dispuestos a soportar las injusticias. Sin embargo, para evitar algunos malentendidos, Jesús va a añadir como 4 ejemplos tomados de la vida cotidiana de su pueblo, y por lo tanto, estos ejemplos nos van a ayudar a interpretar mejor el mensaje de Jesús. El primero se refiere a la violencia física. Cuando Jesús dice, si uno te da una bofetada en tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Vamos a interpretar esto. ¿Por qué la mejilla derecha? Cuando se recibe una bofetada, si el agresor no es izquierdo, no es zurdo, es la mejilla izquierda la que es golpeada. Jesús entonces habla de la derecha porque la ofensa recibida es mayor. Se trata de un revés, con el dorso de la mano, pegar con el dorso de la mano, que incluso si alguien tenía un anillo grande puesto, que muchas veces los señores tenían esos anillos, pegar con eso realmente dejaba una marca. Por lo tanto, era un gesto de desprecio, era un gesto de ofensa muy grave, que en Israel era castigada con una multa que correspondía al salario de un mes. Cuando Jesús recibió una bofetada, ciertamente lo vemos en la pasión, no presentó la otra mejilla, sino que protestó. Por lo tanto, las palabras de Jesús no deben ser entendidas literalmente. ¿Qué es lo que pide Jesús? Lo que pide Jesús a un discípulo suyo, que lo que nos pide a nosotros, es una disposición interior a aceptar la injusticia y asumir la humillación antes que reaccionar y hacer daño al hermano. El único modo de romper este círculo diabólico, ofensa, violencia, ¿cuál es? Ya lo sabemos, es el perdón. Ciertamente, aquí está muy lejos Jesús de justificar lo que nosotros sabemos que es la pena de muerte o la guerra. ¿Cuántas veces se ha hablado de una guerra justa? Cuando la guerra es justa y la guerra es injusta, siempre la guerra trae consecuencias negativas. Igualmente, la pena de muerte se trata de hacer ver con el hecho de la muerte algo que es absolutamente insólito. Porque una persona ha provocado un daño grave en la sociedad, entonces acabamos con esta persona. Ciertamente, es absolutamente insólito. No podemos sostener esto que en las sociedades existe tantas veces, que es la pena de muerte. El segundo ejemplo se refiere a una injusticia económica. Aquel que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. En Israel, los hombres y las mujeres se cubrían con 2 tipos de vestimenta. Una túnica, que podía ser de mangas largas o podía ser de mangas cortas, que cubría el cuerpo desnudo, y luego una amplia capa, que para muchas personas servía también para taparse de noche, esta capa. ¿De qué se trata? No es otra cosa que manifestar, de parte de Jesús, manifestar un total e incondicional rechazo a entrar en litigio. Por eso cede también la túnica, es decir, aquello que lleva debajo, hasta el último vestido que le queda, estando dispuesto el discípulo de Jesús
a permanecer desnudos como Jesús en la cruz, como el Maestro en la cruz. Jesús entonces no acepta que entremos en litigios. ¿Cuántas veces nosotros entrando en litigios perdemos esa paz interior, perdemos la fraternidad, y aquello que debería ser fraternidad se convierte en un fratricidio, una muerte al hermano? El tercer ejemplo es el abuso de poder. Si te exigen que acompañes a alguien 1 kilómetro, camina 2 con él. Sucedía con frecuencia que los soldados a veces abusaban de su poder y obligaban a los campesinos o a hacerles de guía o a que los campesinos pobres llevaran sus cargas. Jesús pide al discípulo que mantenga el corazón libre de resentimientos y que el discípulo de Jesús se pueda abstener de cualquier reacción que no sea aquella dictada solamente por el amor. Encontramos en el Evangelio este hecho cuando se pide a Simón de Cirene que cargue con la cruz que había cargado Jesús. Bueno, esto es un ejemplo de lo que el Evangelio está relatando. El cuarto caso es el de la persona inoportuna que viene a pedir un préstamo. No tenemos que fingir de no entender, ni buscar disculpas, y menos aún descargar en otras personas el problema. Si podemos hacer algo, lo hacemos y listo. Si podemos hacer algo, lo hacemos. Ciertamente, aquí tenemos que hacer un paréntesis pensando qué tipo de préstamos. No se trata de aquellos préstamos que luego son pasan una factura, como los préstamos de los prestamistas, de las personas usureras que se aprovechan de una necesidad ajena para entonces sacar el jugo, sacar provecho y entonces salir ganando. No se trata de esto. No es un préstamo esperando recibir la recompensa, sino justamente esperando favorecer al hermano. Luego Jesús va a decir, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. En realidad, la exigencia de amor gratuito e incondicional que no espera ninguna contrapartida, de eso se trata. Es como el amor de Dios, que llega hasta aquel a quien hace el mal. En realidad, en el Antiguo Testamento se hablaba de esto, amarás a tu prójimo. No estaba escrito esto de odiarás a tu enemigo. Luego es una consecuencia lógica que se saca de aquel primer precepto, amarás a tu prójimo. Tu prójimo es aquel que pertenece a tu misma nación. Por lo tanto, se trata de una exigencia del amor gratuito e incondicional. Amen a sus enemigos. Hasta aquí llega, podríamos decir, el límite del don de Dios que luego se hace capacidad humana. Y el segundo mandato de Jesús es oren, recen por estos enemigos, por aquellos que los persiguen. Este medio, es decir, la oración, lo que hace es purificar la mente, purificar el corazón, purificar los pensamientos, purificar los sentimientos, que muchas veces están dictados por esta lógica del mundo que pretende siempre tomar venganza. Por lo tanto, se trata de un amor gratuito, como si un jazmín estuviera allí exhalando su perfume, y el jazmín no está preguntando si la persona que huele su perfume es buena o es mala, simplemente el jazmín exhala su perfume. Es un amor siempre gratuito. Hace el bien solo porque es su naturaleza hacer bien. Ama porque es su naturaleza amar. Así como una flor, por ejemplo, el jazmín exhala su perfume. ¿Por qué? Porque pertenece a su naturaleza hacerlo. Se trata de esta naturaleza del Hijo de Dios, de esta nueva naturaleza que nosotros tenemos, que es la de ser hijos de Dios.
Recordamos las palabras del profeta Isaías del capítulo 11, en los tiempos mesiánicos, ¿cómo será? Es el signo de una vida nueva, de una comunidad nueva, es el deseo de Jesús. Ya el profeta nos está hablando de estos tiempos mesiánicos inaugurados por la persona de Jesús. El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león pasarán juntos y el niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Ciertamente, esta es la propuesta de Jesús. Esta es la propuesta para llevar adelante un mundo nuevo, una sociedad nueva, una sociedad alternativa. Hasta la próxima.